Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Este fue el último problema propuesto para lo que es el principio de separación de potencias. En este caso tenemos dos equipos, una estufa y un motor, y nos pide hallar como tal las potencias del sistema. Para eso ya tenemos el problema en la pizarra. Y lo que nos dice este ejercicio, mucho ojo acá, es lo siguiente. Tenemos una línea de distribución de energía y a esta línea no puede ser monofásica bifilar. Conectamos una estufa, una máquina llamada estufa, y a su vez conectamos una máquina llamada motor. Y como tal, el sistema nos entrega los parámetros y nos dice que primero esta línea es de 220 voltios, quiere decir que tenemos en el conductor 220 voltios y una frecuencia de 60 hercios. Adicional, tenemos 2 kilovatios y aquí tenemos 0,75 kilovatios con un factor de potencia de 0,8. Algo importante en este problema, ¿por qué no me da factor de potencia en la estufa? Si no me da el factor de potencia, yo sobreentiendo que es una carga resistiva. Por ende, el factor de potencia es igual a 1. No tenemos mayor cosa que potencia activa. Entonces, ojo aquí, si el factor de potencia es 1, yo de inmediato puedo decir que la potencia aparente en la estufa va a ser igual a la potencia activa. ¿Por qué? Porque la potencia reactiva es igual a 0. Si yo quiero dibujar esto en el triángulo de potencias, este factor de potencia 1 es esto. Un vector que está en el eje de las X. Por ende, al no haber potencia reactiva, S es igual a P. Eso es lo que me dice el problema con respecto a un factor de potencia 1. Ya cuando aparece un factor de potencia, aquí sí ya tengo una elevación en mi vector, en mi fasor, y aparece un ángulo y tenemos potencia reactiva, potencia activa y aparente. Porque ya el factor de potencia no es 1, es diferente de 1. Eso igual lo aclaro antes de abordar este ejercicio. Y ahora sí, teniendo en consideración que la potencia aparente es igual a la activa en la estufa y la reactiva es 0, comienzo a trabajar netamente con el motor. Me dice potencia activa 0,75 y factor de potencia 0,8. Tenemos que hallar, recordando lo que vimos en la última sesión, para hallar las potencias totales, recordamos que es la suma de todas las potencias, tanto activa como reactiva. Entonces ya tengo aquí la reactiva, vale 0. Vamos a hallar la reactiva en este lado. Pero acordándonos de lo siguiente, ¿qué es el factor de potencia? Pues el factor de potencia resulta que es el coseno del ángulo. Y esto es igual a 0,8. Ahí tenemos el dato. ¿Y por qué lo pongo así? Porque si yo grafico esta máquina, me queda lo siguiente. Una potencia activa de 0,75. No tengo por ahora la potencia reactiva y no tengo obviamente la potencia aparente. Pero tengo este dato. Tengo el coseno del ángulo que vale 0,8. Puedo, si deseo, sacar el ángulo. ¿Cómo? El ángulo sería igual a coseno a la menos 1 de 0,8. Y aquí puedo sacar el ángulo de mi sistema. Por favor, ayúdenme calculando este ángulo. Mientras tanto, yo puedo decir también, 36,86. perfecto, 36,86. Muchas gracias, en grados, ¿no? Y ahora sí, ya con mi ángulo puedo hallar Q, la potencia reactiva o el cateto opuesto. ¿Cómo? Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es Q, sobre cateto adyacente, que es P. Ya tengo ángulo, ya tengo P, puedo hallar Q. La potencia reactiva es igual a P por tangente del ángulo. Potencia reactiva es igual a P, que vale 0,75, por la tangente de 36,86. ¿A cuánto equivale esta potencia reactiva? Nos da una potencia reactiva de 0,56 kilovoltio reactivo. ¿Por qué kilo? Porque esta potencia activa, recuerde, también está en kilovatios. Si esto está en kilovatios, esto aparece en kilovoltio reactivos. Y ya tenemos, como tal, la potencia reactiva. Ahora sí, puedo empezar a operar. ¿Qué me dice? Bueno, veamos. La potencia
activa total es la suma de las dos potencias activas. ¿Cuánto vale la potencia activa de la estufa? 2 kilovatios. La del motor, 0,75 kilovatios. ¿Cuánto es la potencia activa total? 2 más 0,75. Por ende, tenemos una potencia activa total de 2,75 kilovatios. Primer dato del sistema, 2,75 kilovatios. Luego, para la potencia reactiva total, sumamos la potencia reactiva 1 más la potencia reactiva 2. ¿Cuánto vale la potencia reactiva de mi estufa? Como no tiene potencia reactiva, porque el factor de potencia es 1, o porque la estufa es una carga resistiva pura, vale 0. Y la potencia reactiva de mi motor, 0,56. Esta potencia reactiva total resulta que es la del motor, 0,56 kilovoltio amperio reactivo. Y ahí tenemos otro dato del ejercicio, potencia reactiva total. Ahora, ¿cómo puedo hallar la potencia aparente total? Pues usando el triángulo de potencia, ya tengo, aquí sería mi potencia aparente total, ya tengo la potencia activa total y la potencia reactiva total. Usamos Pitágoras. La potencia aparente total va a ser igual a la raíz de potencia activa total al cuadrado más potencia reactiva total al cuadrado. Reemplazamos valores y nuestra potencia aparente total es 2,75 al cuadrado más 0,56 al cuadrado. Todo esto, obviamente, dentro de la raíz. ¿A cuánto equivale nuestra potencia aparente total? Entonces, repito, de este lado izquierdo dejamos un cuadrito como nota para que recuerde. P, potencia activa en vatios o kilovatios. Q, potencia reactiva, la unidad, voltioamperio reactivo o kilovoltiamperio reactivo. Y la S es la potencia aparente que se mide en voltioamperios o kilovoltiamperios. Me dicen que la potencia aparente total es igual a 2,8 kilovoltiamperios. Entonces, me preguntaban de dónde sale el 2. Como estoy sumando todas las potencias activas, aquí tenemos 2 kilovatios más 0,75 kilovatios, es lo que he sumado aquí. Y las reactivas, aquí es 0 y aquí lo calculamos, 0,56, es lo que hemos sumado en la parte inferior. Y de aquí ya tenemos las potencias totales, con Pitágoras hallamos la potencia total aparente. Tenemos como tal la potencia aparente total que equivale a 2,8 kilovoltio amperio. Y ahora la pregunta, ¿cómo hallo la corriente total del sistema? Bueno, aquí voy a hacer uso de una de las fórmulas que ya hemos empleado y utilizado. Potencia aparente S, ¿a qué es igual? Aquí está desde el punto de vista del triángulo de potencia. Pero si yo quiero emplear una fórmula que me dé voltaje y corriente, yo recuerdo que potencia aparente es voltaje eficaz por corriente eficaz. Y ya tengo el voltaje de la fuente, 220. Tengo la potencia aparente, puedo despejar I. Corriente I es potencia sobre voltaje. Entonces reemplazamos valores y decimos potencia aparente igual a, ojo aquí, importante, cuidado, ya no uso el 2,8 porque esto está en kilovoltiamperios. Voy a transformarlo solo a voltiamperios multiplicando por 1000. Y esto me queda 2800 voltioamperios. Entonces ahora sí coloco 2800 dividido para el voltaje, 220 voltios. ¿Por qué hice esta conversión a voltiamperios? Porque voy a dividir voltiamperios sobre voltios. Y ahí sí puedo simplificar voltio con voltio, pero no debo simplificar kilovoltio sobre voltio. Por eso hice la conversión. Ojo con este detalle, importantísimo. Me dan el dato que la corriente equivale a 12,72 amperios, porque acabo de simplificar los voltios y me queda solo amperio. Tenemos entonces la corriente y ahora necesitamos hallar el factor de potencia. ¿Cómo hallo el factor de potencia? Supuestamente dijimos que el factor de potencia es el coseno del ángulo. Entonces,
El factor de potencia es el coseno del ángulo. ¿Y a qué es igual el coseno de este ángulo? De las potencias totales. Recuerde, seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente, potencia activa total, sobre hipotenusa, potencia aparente total. Por ende, el factor de potencia es simplemente potencia activa total que vale 2,75 dividido para la potencia aparente total, 2,8. ¿Cuánto vale nuestro factor de potencia total del sistema, de la línea? Me dan un factor de potencia de 0,98. No manejamos unidades en el factor de potencia. Entonces, anotamos los datos. Corriente nos salió 12,72 amperios y factor de potencia 0,98. Quiere decir que en esta línea hay una corriente de 12,72 y un factor de potencia en la línea global de 0,98. Entonces, ahí tenemos la resolución del ejercicio, que en lo que estamos haciendo nosotros es hallando todos los parámetros de la línea de transporte de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque estamos usando los datos de cada máquina. Y aquí, importante, si usted tiene más motores, más estufas, otras máquinas capacitivas, inductivas, el problema es exactamente igual. ¿Qué es lo que hay que tener en mente? Que la potencia activa total es la suma de todas las potencias activas y la potencia reactiva total es la suma de todas las potencias reactivas y el problema se resuelve de la misma forma. Eso sería el problema planteado número 1 de principio de separación de potencias. Para esto luego ya quedan dos problemas adicionales y cada uno de ellos tiene asimismo solo dos máquinas, dos receptores en el problema 2 y dos motores en el problema 3. Pide lo mismo que hemos hallado ahora. Tiene que usted tomar las mismas consideraciones y puede resolverlo. Lo dejamos ahí, esos dos ejercicios, para que usted pueda practicar. Pasamos, ahora sí, a circuitos paralelos de corriente alterna. Para el circuito paralelo, ¿qué nos indica acá? Bueno, primero nos dice, para las corrientes que circulan en este paralelo, se dice que la corriente total eficaz es la suma vectorial de cada una de las corrientes presentes en el paralelo. En este caso, estamos con un ejemplo donde hay un paralelo solo de dos cargas. Y hay una corriente I1 y una corriente I2. Me dice entonces que la corriente total del paralelo es la suma vectorial de las dos corrientes. Y esta suma vectorial se la representa en el gráfico que tenemos en la parte inferior. Ahora, para calcular esta corriente eficaz, también podemos decir, como lo acabamos de hacer hace un momento, que la corriente se divide, y ya lo vimos en el triángulo de corrientes, en corriente activa y corriente reactiva, donde la corriente activa es la suma de todas las corrientes activas y la corriente reactiva es la suma de todas las corrientes reactivas. Por ende, lo mismo, en el paralelo, sacamos en cada rama del paralelo la corriente activa y corriente reactiva, podemos sumar todas estas corrientes y luego, por medio del triángulo de corrientes, decir que la corriente eficaz es la raíz de la corriente activa al cuadrado más la corriente reactiva al cuadrado. Idéntico a cuando usamos el triángulo de corrientes. Pasamos y adicional vamos a usar las corrientes para hallar el ángulo. Observe que el ángulo lo hemos hallado en base a ¿qué? A potencias, en base a resistencias y ahora lo presentamos en base a corrientes. Y la pregunta, ¿el ángulo será el mismo? Pues sí. Paso a la pizarra y le explico esta parte. Usted puede hallar el ángulo del sistema, bien es con el triángulo de resistencias, donde tenemos impedancia, resistencia y reactancia. Usted puede hallar el ángulo con el voltaje eficaz, voltaje resistivo y voltaje reactivo. O usted puede hallar el ángulo con potencias S, P y Q. O puedes hallar el ángulo con el triángulo de corrientes, corriente eficaz, corriente activa y corriente reactiva. Usted puede hallar este ángulo en cualquiera de estos cuatro escenarios. Profe, ¿va a ser el mismo? Sí, va a ser el mismo.
Entonces no necesitamos que sea específicamente triángulo de resistencias o que sea el triángulo de corrientes. Podemos emplear triángulo de potencias o incluso el mismo triángulo de tensiones para hallar el ángulo de desfase entre corriente y voltaje. Pasamos a la presentación nuevamente y, ojo, el ángulo, recuerde, en este caso lo presentamos como la tangente inversa de corriente reactiva sobre corriente activa, que es la parte del triángulo que vimos en la presentación anterior. Y adicional también la impedancia total la podemos despejar obviamente de una ley de Ohm que es igual al voltaje eficaz sobre la corriente eficaz. Y si tenemos la impedancia y el ángulo, podemos por trigonometría decir que la resistencia es igual a la impedancia por coseno del ángulo. Y la reactancia total es la impedancia por seno del ángulo. En los problemas anteriores, lo que ocurría era que yo primero tenía resistencia y reactancia y de aquí sacaba impedancia. Ahora pasa lo contrario. Tengo ángulo e impedancia y de aquí puedo hallar resistencia y reactancia. Pero al final del día es lo mismo que hemos venido desarrollando. Trigonometría, Pitágoras. Y por último, las potencias se mantienen, que se dividen en potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Recuerde que estamos hablando del circuito paralelo, pero se aplica la misma lógica. La potencia activa total es la suma de todas las potencias activas y la potencia reactiva total es la suma de todas las potencias reactivas. Lo acabamos de ver en separación de potencias. Y por ende, si ya tengo potencia P y potencia Q, puedo sacar potencia aparente, como la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Seguimos, repito, dando vueltas en las fórmulas de potencia activa, reactiva y aparente. Esto sería el análisis o las condiciones para los circuitos paralelos. Entramos al problema. En este caso planteamos un ejercicio con una gráfica para poder identificar mejor y arrancamos. En este caso me dice una bobina de resistencia 40 ohmios y coeficiente 0,05 henrios se conecta en paralelo con otra bobina de resistencia 10 ohmios y coeficiente de autoinducción 0,1 henrios. Todas estas dos cargas se conectan a una tensión alterna senoidal de 150 voltios con 50 hercios, es la fuente que está acá arriba. Calcular corriente I1 y corriente I2, o sea, corriente que circula por cada bobina. Corriente activa y reactiva, tanto de I1 como I2. Y luego corriente total, que es la que va a entrar en el paralelo. Y al final me pide el ángulo de desfase entre el voltaje de la fuente y la corriente que entrega la fuente. Pasamos a la pizarra y dibujamos el sistema. Tenemos una fuente alterna de 150 voltios, 50 hercios. Se conecta a una resistencia y un condensador, perdón, una resistencia y un inductor de 0,05 henrios. Recuerde que esta resistencia es la resistencia del inductor, no es un elemento aparte, en paralelo con otro inductor de resistencia 10 ohmios y un coeficiente de 0,1 henrios. Están en paralelo y esto se conecta a nuestra fuente alterna de esta forma. Y nos pide, ya vimos, ¿no? Tenemos por el lado de arriba I1, vamos a colocar aquí I1, por abajo I2, y entra al paralelo I. Prácticamente me pide todos los parámetros del sistema. Me pide I1, me pide I2, y luego corriente activa de la corriente I1, corriente reactiva de la corriente I1, corriente activa de la corriente I2 y corriente reactiva de la corriente I2. ¿Qué otra cosa me pide? También me pide el ángulo de desfase entre corriente y voltaje. Pero ojo, ángulo de la fuente, no de las cargas. Y ahí tenemos todos los datos que me pide como tal el sistema. Quitamos la diapositiva y empezamos a trabajar. Veamos, en este caso vamos a empezar con lo siguiente. Primero, para poder hablar de corrientes, yo de inmediato a mi mente viene la ley de Ohm. Y decimos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero no puedo decir resistencia porque esto es una carga mixta, resistencia inductor. Entonces, ¿cómo le cambiamos acá? Ya no digo resistencia, sino que digo impedancia.
¿Y cómo calculo la impedancia en cada una de las ramas? Bueno, yo recuerdo que impedancia es igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado. Podemos hallar la reactancia total, por supuesto. Tengo el coeficiente y tengo la frecuencia. Entonces, primero, reactancia total 1. Vamos a llamar 1 a la línea superior. ¿Cómo hallamos esa reactancia total? Era la reactancia inductiva menos la capacitiva. Pero hay un detalle. ¿Hay condensadores en este problema? No. Como no hay condensadores, este término vale 0. Entonces, la reactancia total 1 es igual a la reactancia inductiva 1. Hallemos la reactancia inductiva 1. La fórmula dice 2 por pi por frecuencia por coeficiente. Reemplacemos valores. 2 por pi por frecuencia, la fuente da la frecuencia, son 50 hercios. Por coeficiente de autoinducción, 0,05. Y hemos hallado la primer reactancia total del sistema. ¿Cuánto vale? 15,70 ohmios. Y ahora sí puedo usar esta fórmula, porque tengo la resistencia de 40 y la reactancia total. Entonces, la impedancia 1, vamos a llamar impedancia 1 la de arriba, será 40 al cuadrado más la reactancia total al cuadrado, que son 15,70 al cuadrado. Y todo esto a la raíz. ¿Cuánto será esta primera impedancia? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta fuente se va a conectar a dos impedancias, Z1 y Z2, para poder ahora sí operar y sacar corrientes. ¿Cuánto será esa primera impedancia? Perfecto. 42,97 ohmios. Ya tenemos la impedancia 1. ¿Podemos hallar la impedancia 2? Por supuesto, de la misma forma. En este caso, se aplica la misma lógica. La reactancia total 2 va a ser igual a la reactancia inductiva 2. ¿Por qué? Porque no hay condensadores. En este caso, la reactancia inductiva 2 es igual a 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Reemplazamos valores en esa fórmula y decimos que es igual a 2 por pi por frecuencia, que vale 50, por coeficiente, que es 0,1 en este caso. ¿Cuánto es esa reactancia total 2 en el sistema? Me dan el dato 31,41. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí, con esta segunda reactancia total, puedo hallar la impedancia 2, que es R cuadrado más reactancia total al cuadrado. Todo esto, obviamente, a la raíz. Reemplazo valores y la resistencia, en este caso, vale 10. Recuerde, impedancia 2, impedancia 1. Aquí sería 10 al cuadrado más 31,41 al cuadrado. ¿Cuánto vale esta impedancia 2? 32,96 ohmios la impedancia 2. Y ahora sí puedo sacar cada una de las corrientes. I1 con la impedancia 1 e I2 con la impedancia 2. Vamos a poner 1,2. Entonces hagamos ese proceso de este lado derecho. Digo que corriente I1 es voltaje sobre impedancia 1 y esto es igual a 150 voltios sobre la impedancia 1, 42,97. ¿Cuánto vale esta corriente I1? Me dan el dato, 3,49 amperios. Y la corriente asimismo I2 va a ser igual a voltaje sobre impedancia 2. No se olvide, como es un paralelo, el voltaje es el mismo. 150 dividido para impedancia 2, 32,96. Y 2, ¿cuánto vale? En este caso me dicen 4,55 amperios. Excelente. Ya tenemos entonces I1 en la tabla 3,49 amperios e I2 4,55 amperios. Y ahora sí, tenemos las corrientes eficaces, pero nos pide también hallar lo que es las corrientes reactivas y activas. Si yo grafico el triángulo de corrientes, vamos a hacerlo acá, yo tengo corriente eficaz, corriente activa por el lado de las X,
y corriente reactiva del lado de las Y. Como solo tengo la corriente activa 1 y 2, no tengo el ángulo, no puedo todavía hallar las corrientes activas y reactivas. Pero pregunto, ¿puedo sacar el ángulo de alguna forma? Si queremos hallar el ángulo 1, que es el sistema de la impedancia 1, y el ángulo 2 de la impedancia 2, correcto, usamos el triángulo de resistencias, que ya lo tenemos. En este caso, impedancia 1, ya la tenemos, 4297, reactancia total 1, que ya la tenemos, 1570, y la resistencia, que la da el sistema, 40. Podemos de aquí sacar el ángulo con cualquier función trigonométrica, seno, coseno, tangente. Usemos la tangente, por lo general se usa tangente. El ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1, ¿de quién? En este caso sería de la reactancia sobre la resistencia. Reemplazando esos datos podemos hallar el ángulo, tanto ángulo 1 como ángulo 2. Usando el triángulo de resistencias, ¿cuánto será entonces el ángulo 1 y el ángulo 2? Para el ángulo 1 sería igual a la tangente a la menos 1 de reactancia total 1, 15,70, dividido para R1, que es 40. Y el ángulo 2 sería igual a la tangente a la menos 1 de reactancia total 2, que es 31,41, dividido para resistencia, que es 10. ¿Cuánto valen esos ángulos? Perfecto, me pasan el dato 21,43. Ese debería ser el ángulo 1. Grados, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo 2? 72,34 grados. Un dato adicional que no lo puse aquí en la tabla es, aparte de las corrientes individuales, me pide también, voy a ponerlo aquí antes del ángulo, me pide la corriente total del sistema, la que entra al paralelo, y el ángulo de esta corriente con respecto a la fuente de voltaje. Ahí sí. Entonces, para hallar ahora los componentes, porque ya tengo I1, I2 y el ángulo, voy a decir lo siguiente, por trigonometría. En este caso, recuerdo, I, corriente activa, corriente reactiva. Entonces, si tengo el ángulo, puedo decir que el seno del ángulo es igual a corriente reactiva sobre corriente eficaz. Despejando corriente reactiva es igual a corriente eficaz por el seno del ángulo. Y de manera inmediata, corriente activa es corriente eficaz por el coseno del ángulo. Y ahí podemos hallar cada una de las corrientes. Voy a escribir acá la fórmula. En este caso, corriente reactiva 1 es igual a corriente 1 por seno del ángulo. En este caso, seno del ángulo 1. Corriente activa 1 es la misma corriente eficaz, pero por el coseno del ángulo 1. Para la corriente reactiva 2 es corriente 2 por seno del ángulo 2. Y la corriente activa 2 es la corriente eficaz 2 por el coseno del ángulo 2. Tenemos los ángulos, tenemos las corrientes. Usted puede hallar ya todas las componentes activas y reactivas de corriente I1 e I2. Le queda, para que usted trabaje, hallar la corriente total y el ángulo de fase total. Ojo ahí, total. Entonces, queda planteado nuestro problema del paralelo. Queda que usted primero termine de hacer este cálculo de todas las componentes y luego calcule la corriente total y el ángulo de desfase de esta corriente con respecto al voltaje de la fuente. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.